¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos de nuevo a estos videos. En este video vamos a ver los modos de operación, que es con los que se aplica el algoritmo de AES. Pero bueno, aquí ya pueden leer un poco de esto, pero antes de empezar a hablar de los modos de operación me gustaría recordarles un poco cómo funciona AES a grandes rasgos. Entonces vamos a pintar aquí más o menos. Lo primero es que si se acuerdan hay la llave, que le voy a llamar aquí. Puede ser de tres tipos de llaves, ¿no? O sea, de longitud de la llave. Puede ser de 128 bits, de 192 bits, o de bits, o de 256 bits. Después, el AES recibe el texto que puede cifrar o encriptar. Digamos aquí bloque texto puede ser de una longitud de 128 bits, ¿no? Entonces todo el texto que puede cifrar AES es de 128 bits. Y es una de las razones por las cuales usamos los modos de operación, entre otras que ahorita vamos a platicar. Otra cosa que también es importante, voy a poner con verde, es que cuántas rondas. Ustedes ya vieron el algoritmo de, bueno, los algoritmos de subbytes, shift rows y mix columns. Entonces no los voy a ahondar aquí, solo los vamos a mencionar. Pero bueno, si se acuerdan, es una serie de rondas que se aplican iterativamente estos algoritmos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el número de rondas que se utilizan para cada uno de estos longitud de llaves, ¿no? Entonces para el de 128 son 10 rondas, para el de 192 son 12 rondas y para el de 256 son 14 rondas. ¿Ok? Entonces de los verdecitos son las rondas. Ahí vamos a... Rondas. Ahí medio. En el límite del espacio, pero bueno. Ahora regresamos al moradito. ¿Qué más sigue? Ahora vamos a ver cómo sería como el diagrama general de cómo funciona AES para que nada más lo tengan en mente cuando estemos hablando de los modos de operación. Entonces tenemos aquí el texto plano. Bueno, digamos que este es el inicio del, del algoritmo AES. Aquí lo vamos a poner con este azul. AES. Y después aquí vamos a meterle el texto plano. Texto plano. Y bueno, como recordarán, al principio hay un XOR que se representa con este símbolo, con la llave, ¿no? Llave. Después ya es donde entra la fase de las rondas, que primero hacemos bueno, antes de especificarlos, acuérdense que los propósitos que queremos con lo que nos dijo Shannon es agregar confusión y difusión a todos nuestros sistemas criptográficos para que sean robustos, ¿no? Para que la salida no tenga nada que ver con la entrada y entonces los ataques criptográficos no nos preocupen, ¿no? No sean eficientes a nuestro sistema criptográfico. Entonces lo que hacen estas rondas es agregar el número de rondas que vayamos a definir dependiendo de la llave. Vamos a hacer cierta cantidad de permutaciones y de sustituciones, ¿no? Entonces vamos a establecer aquí primero, si se acuerdan, primero va el subbytes. Y esto lo voy a poner con este verde. O bueno, tal vez con... Sí. Esto es sustitución. Sustitución. Como pues, del sub, ¿no? Está bastante claro. Y después de esto viene el proceso de shift rows. Y luego mix columns. ¿No? Y después que sigue, bueno, al igual que en este otro, déjenme buscar el verde aquí. Al igual que aquí, vamos a establecer que esto es lo de permutación. Si se acuerdan, esto es lo que funciona como en esta matriz de los bytes. Ahí está donde me queda. Esta matriz de donde acomodas todos los bytes de 16, de 4x4. Ok. Y pues sí, ahí funciona toda la permutación, ¿no? Y la sustitución es como sustituir uno a uno de una manera ahí chidita.
Después de esto, si se acuerdan, hay que agregar una última cosa que es la llave de la ronda, ¿no? Entonces aquí ponemos add round. Bueno, lo estoy poniendo como en inglés porque así es como lo pueden encontrar si lo quieren repasar. Pero, ajá, entonces esto es todo. Y vamos a poner con este azulito. Estas son las rondas, ¿no? Bueno, lo voy a poner mejor de este lado. Bueno, sí de este lado, pero sí. Esta es la ronda. Y solo importante que se acuerden, en la última ronda no se utiliza mix columns. Lo voy a poner con este rojo. Como así. No en... Bueno, tal vez así. Bueno, digamos mejor así. No en N ronda, no sé. En la última ronda no se utiliza el mix columns porque lo que hace el mix column básicamente es, como recordarán, es como permutar la salida. O sea, como la salida de todo lo que llevamos. Entonces en realidad no tiene impacto en la última ronda, entonces no lo hacemos. Nos ahorramos ahí un poco de operaciones. Y bueno, sí, esto es básicamente cómo funciona, es así muy resumido. Entonces ya con esto en mente pasemos a ver los modos de operación. Bueno, ya lo que no mencioné, pero seguramente ya lo saben, es cómo sería el descifrado, ¿no? El descifrado sería básicamente igual, solo como en sentido contrario. Entonces si regresamos a este diagramita sería como empezar por acá, por aquí. E ir en este sentido, como las flechitas hacia al revés y usando las funciones inversas para cada una de estas, ¿no? Cada una de estas tiene una función inversa. Entonces, pues ya, básicamente sería eso. Bueno, y otra cosa que no dije es acerca del add round key. Acuérdense, es importante saber que esta función utiliza un algoritmo de expansión de llaves y entonces se utiliza una llave distinta en cada ronda, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, bueno, ya, recordando un poco cómo era el AES, así a muy grandes rasgos, regresamos a los modos de operación. Entonces, bueno, un modo de operación es una técnica que se utiliza para mejorar el efecto de un algoritmo criptográfico. Estos algoritmos criptográficos en general son de bloques o por bloques, como AES, que solo pueden recibir un texto de tamaño 128 bits, por ejemplo en AES. Eh, entonces, aquí cuál sería la idea intuitiva. Por ejemplo, podríamos agarrar todo nuestro texto, porque en general vamos a tener textos de mayor longitud de 128 bits, que en realidad es poco. Entonces, en realidad, o sea, en la aplicación, en la vida real, vamos a utilizar mensajes muchos más largos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea intuitiva como para de bloques? Aplicarlo en bloques sería como agarrar este mensaje enorme y partirlo en bloques de 128 y luego eso cifrarlo uno a uno, ¿no? Entonces, pues esto ya lo vimos en algún video anterior, que es el EBC, Electronic Codebook, SB, más bien, Electronic Codebook. Eh, y bueno, como vimos, este es medio chafita, no funciona muy bien, nunca lo debemos usar. Es la idea más intuitiva y pues ese es más chafa, pero bueno, ahorita vamos a hablar de todos estos modos de operación. Entonces también es muy útil los modos de operación cuando queremos adaptar el algoritmo criptográfico a una aplicación en particular. Y pues los modos que vamos a ver están diseñados para un cifrado, para utilizar cualquier cifrado por bloques. En particular, pues como lo hemos estado viendo es con AES, pero estos modos de operación pueden ser utilizados para cualquier sistema criptográfico que cifre por bloques. Entonces, algo que es importante, que no sé si ya se los había mencionado antes, es el vector de inicialización. En inglés o en general lo van a encontrar en la literatura como IB, por sus siglas en inglés, que es Initialization Vector. Y pues básicamente es un bloque de bits que se utiliza en algunos modos de operación para hacer aleatorio el proceso de cifrado con el fin de generar distintos criptogramas, eh, aun cuando tengas la misma llave, ¿no? Entonces, en algunos modos de operación, en algunos diagramas que pueden encontrar si los quieren repasar un poco más a fondo, también lo utilizan para ponerlo igual que una cosa que se llama nonce, que es como un número utilizado una única vez, como number used once. Y
pues es importante para los algoritmos y para, vamos a ver más adelante que hay momentos en los que agregamos como cierta complejidad y dificultad al hacer XORs con ciertas cosas, pero el primer bloque no tiene, porque son dependientes de otros bloques, entonces el primer bloque no tendría nada porque pues, es el primero y ahí es donde le agregamos el vector de inicialización. Más adelante lo vamos a ver para que quede más claro. Y una cualidad del vector de inicialización o del nonce es que pues no se tiene que mantener en secreto, eh, pero en general es buena práctica y utilizarlo solo una vez, como el nonce, que es un número de uso único. Utilizarlo solo una vez y no repetirlo, porque al repetirlo, en la mayoría de los modos de operación vamos a tener los mismos resultados para mensajes distintos y esto puede dar pie a ciertos ataques criptográficos. Entonces, estos son los modos de operación que vamos a ver. El SB, el Electronic Codebook, lo había dicho al revés al final. El CBC. Estos dos ya los vimos en otro video y recuerdan que hicimos como mostramos un diagramita rápido y hicimos este ejemplo de qué pasa si cifras un... Bueno, más adelante lo hablo mejor para no adelantarme, pero bueno, el CFB, el OFB, estos tres son un poco similares. Estos dos son más similares aún. Luego vamos a ver el Counter Mode, que es como el que innova y el que como que rompe la línea de estos otros. Y luego está el Galois Counter Mode, que ese es básicamente el Counter Mode y le agrega unos mensajes de autenticación para que les dicen MAC para hacer mucho mejor el sistema de modos de operación. Ahorita vamos a ver por qué, bueno, más adelante cuando lleguemos a eso vamos a ver por qué es necesario agregar este mensaje de autenticación. Y luego vamos a ver el XTS al final. Entonces, bueno, comencemos. Este es el Electronic Codebook. Como recuerdan, ya lo habíamos hablado al principio, es como la idea intuitiva, agarras cada mensaje y lo divides en bloques de 128 bits. Entonces este que dice texto plano va a ser de 128 bits y esto lo metes a esta cajita negra que, bueno, podemos verlo como AES, si les resulta más sencillo, pero puede ser cualquier sistema de cifrado por bloques. Pero bueno, pensamos en AES, ¿no? Entonces lo metes, tienes tu llave, lo metes, lo cifras con AES y ya sale, ¿no? Y para descifrar es igual. Y pues ya habíamos visto que aquí hay pues grandes problemas, ¿no? Como vimos en el video pasado, y que es muy común está muy común en internet usando el pingüinito de Tux, la mascotita esta de Linux. Entonces lo que pasa es que cuando tienes información similar en tu mensaje, esta información similar se va a cifrar en el mismo cifrado. O sea, por ejemplo, ahí en Tux hay muchos píxeles blancos y negros, ¿no? Que mantienen una cierta uniformidad en la imagen. Entonces, cuando quieres, pues todo el fondo, por ejemplo, todo el fondo blanco y todas las partes negras, en el cifrado van a ser el mismo cifrado. O sea, tal vez, no sé, por decir un ejemplo, va a ser un color verde, pero todo va a ser un color verde. No es así, pero solo es un ejemplo. Entonces, como que en realidad no está escondiendo estas propiedades que nos decía Shannon de difusión y confusión. Entonces como que todo es lo mismo y aún así podemos seguir viendo el mensaje. Entonces esto no es muy bueno. Y pues sí, por eso empezaron a idear otros modos de operación, ¿no? Entonces sí, cifra uno a uno básicamente y pues no está tan chido. Bueno, aquí me adelanté un poco, pero sí, es básicamente eso, ¿no? Cada bloque de bits del mensaje en claro es cifrado de forma independiente utilizando la misma llave. Y si lo bueno, por ejemplo, algo que está chido es que si hay un error durante el cifrado, pues solo afecta a un bloque, no se utiliza el vector de inicialización. Entonces esto es más o menos lo que les decía, ¿no? Me adelanté un poco con el ejemplo de Tux, que es el pingüinito este. Pero por ejemplo, escribieron este mensaje, aquí todo el fondo es blanco y todas las letras son negras. Entonces al encriptarlo con SB, que es el que estamos viendo, pues básicamente todo es lo mismo, ¿no? Porque como todo esto es lo mismo, no y se cifra uno a uno, pues va a haber exactamente el mismo cifrado en todos estos lados y entonces no va a ocultar el mensaje en realidad. Y esto sí lo encriptáramos con CBC, ¿no? Entonces, como que en realidad sí se está encriptando con CBC y con SB, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace CBC? ¿Por qué es que está chido? Porque agrega mayor
complejidad, mayor complejidad al utilizar la información del bloque anterior. Entonces ahí no hay, como los bloques dependen entre sí, nunca va a haber el mismo, o sea, para bloques distintos, aunque sean la misma información, por ejemplo píxeles en blanco, el resultado nunca va a ser el mismo porque dependen de un bloque anterior. Entonces, pero aquí sí se necesita el vector de inicialización, como vemos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque aquí esto es como para unos punteritos para aprender esto. No le hagan mucho caso a esto, solo es por si necesitan en algún momento resaltar, y lo voy a hacer en este momento. Bueno, entonces el punto es que, por ejemplo, como se pueden dar cuenta, todos estos bloques dependen del bloque anterior, pero pues este no depende de ningún bloque, y entonces no habría la seguridad que estamos, o el mayor grado de complejidad de seguridad que estamos agregando con el CBC, no se agregaría para el primer bloque si lo dejáramos así solito. Entonces lo que hacemos es le metemos el vector de inicialización, que recuerden no tiene que ser secreto, pero lo recomendado en las buenas prácticas es utilizarlo solo una vez. Entonces básicamente llega el texto plano, bueno, mejor lo voy a explicar aquí y ya después pasamos al primero. Tenemos el texto plano, lo ciframos con la salida del bloque anterior, y esta salida, o sea, le hacemos un XOR aquí, y luego esta salida la ciframos, y esto va a ir al siguiente bloque, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí vamos a tener el cifrado. Y entonces para como no tenemos un bloque anterior, pues vamos a utilizar el vector de inicialización, ¿no? Entonces básicamente va a ser lo mismo. Entonces, recapitulando rapidísimo, es XOR con el bloque anterior, o el vector de inicialización para el primer bloque. Después lo ciframos en nuestra cajita negra, que sabemos que es AES. El resultado pasa al siguiente bloque para hacer el XOR con el texto plano. Y el resultado de esto es el cifrado de este bloque. ¿Okay? Bueno, y el descifrado pues nada más es como ir en sentido contrario, ¿no? Tenemos el cifrado, y este es va a ser el elemento para el siguiente bloque, para hacer el XOR y tener el texto plano, ¿no? Y el primer bloque va a ser utilizado con el vector de inicialización, perdón. Entonces aquí, bueno, hay unas pequeñas notas de lo que le acabo de explicar, para que lo puedan repasar en algún momento. Y bueno, sí creo que ya me adelanté a esto, entonces no es necesario leerlo. Bueno, lo voy a dejar aquí un momento si lo quieren leer. Y mientras les voy a contar que el problema de este modo de operación es que, pues ya saben que hoy en día pues queremos aprovechar el poder de cómputo que tenemos, y en general tenemos varios cores y queremos hacer cosas paralelas o distribuidas, ¿no? Pero bueno, paralelizar el código para que la ejecución sea mucho más rápida. El problema de aquí es que, si se dan cuenta, cada bloque depende de lo que se haya computado o calculado en el paso anterior. Entonces en realidad esto no puede ser paralelizable, porque tenemos que esperar a que termine el bloque anterior para calcular el siguiente bloque. Un ejemplo que está bueno es que, como imagínense que están viendo un video en alguna plataforma de streaming y pues se aburren y quieren adelantarse a alguna parte, ¿no? Así como están viendo una película, se aburren en la primera mitad de la película y quieren ver la segunda mitad de la película, entonces avanzan, pero la información viaja cifrada con este modo de operación. Entonces no podrían ver, o sea, como la información estaría cifrada para la última parte. No funciona tal cual así, pero ese solo es un ejemplo como hipotético y descriptivo. Entonces imagínense que quieren ver la última parte de la película, pues no van a poder porque tienen que esperar a que se termine de cifrar toda la primera parte de la película, ¿no? A descifrar, perdón. Entonces, pues bueno, esto no está tan chido, ¿no? Entonces, pues sí, es un gran inconveniente. Y esto da pie a otros modos de operación. El principal que rompe esta barrera, como les había dicho, es el counter mode. Pero bueno, primero vamos a ver otros que nacen como de esta misma idea de la dependencia de bloques y agregar mayor complejidad y seguridad. Entonces vamos a pasar al Cypher Feedback. Y bueno, otra cosa que no les mencioné antes que bueno, que creo que puede ser importante recapitular, aunque no es muy complicado, es cómo sería el descifrado, ¿no? En general, en estos modos de operación, el descifrado es como hacer el caminito pero hacia atrás. Entonces, como ir como así, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar el texto cifrado, y este va a ser como el input, por decirlo de alguna manera, del siguiente bloque, ¿no? Para hacer el XOR del resultado acá. Y el resultado de este
va a tener que hacer XOR con el bloque de inicialización, porque ya sabemos que no hay un bloque anterior. ¿Ok? Y bueno, otra cosa que creo que no les mencioné que es importante que sepan es que este modo de operación es bastante lento. Entonces, bueno, no bastante, es un poco lento, entonces como que buscamos nuevas formas de operación, ¿no? Pero por ejemplo, implementarlo en hardware es un poco más, bueno, es bastante más rápido, entonces está bueno. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Ok, entonces regresemos al Cypher Mode, que ya era al Cyber Feedback, perdón, que era el que íbamos a ver. Entonces para este creo que sí voy a anotar algunas cosillas porque este diagrama que tenemos aquí está bastante bien, pero hay algunas cosas que no está tomando en cuenta, ¿no? Para que podamos explicarlo de manera completa. Entonces, sí es de esta manera el cifrado, pero hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno de esos es el parámetro S, que el parámetro S es el tamaño del bloque. Tamaño bloque. Y este tamaño es menor a n. Y n es el tamaño de los bits que acepta el algoritmo, ¿no? Entonces, en caso de AES, por ejemplo, esto va a ser 128 bits, ¿no? Ya sabemos. Ok. Entonces ahora vamos a ver cómo es que entra en juego esta S aquí, ¿no? Entonces esta S en realidad entra en juego aquí en el output de cada bloque. Entonces hay una línea chueca. Digamos que el resultado de esto pues es una secuencia de bytes, ¿no? Ya sabemos. Y digamos que ese es el tamaño del bloque y para efectos ilustrativos o demostrativos, por decirlo de alguna manera, vamos a ponerlo más o menos a la mitad, por ahí. Entonces lo que va a hacer es que no todo el resultado de este cifrado de bloque es lo que hace el XOR con el texto plano o con el mensaje, con el bloque del mensaje. En realidad nada más va a hacer la primera parte, ¿no? Entonces para ponerlo con una notación que seguramente ustedes entienden, ahí, no, así no es, no sé cómo borrar aquí, no, entonces nada más lo voy a tachar así. Es desde el comienzo hasta ese. Entonces desde el comienzo hasta ese es lo que vamos a utilizar para cifrar con para hacer el XOR con el texto plano y ahí obtener el cifrado. Después de este resultado, que ya es el texto cifrado, es el que va a ser el input del siguiente bloque, ¿no? Este input, el input a cada bloque de cifrado se le conoce como X algo, ¿no? Dependiendo del bloque. Entonces X1, bueno, X0, X1, X2. Y este X1 no es tal cual solo la entrada de esto, ¿no? Solo en el vector de inicialización. Pero después, en realidad, expandámoslo aquí a ver cómo sería la secuencia de bits. Sería como algo así. Y aquí tenemos igual nuestro parámetro S, digamos que está como por la mitad. Y entonces el punto es que en realidad este cifrado del bloque anterior va a ir aquí. Aquí va a ir el cifrado del bloque anterior. Y la primera parte de este input del bloque cifrado va a ser en realidad lo del anterior, ¿no? Entonces pongamos que esto es como la mitad. Y todo esto, que podemos decirlo como, pues esto en teoría va a ser n menos s de su longitud. Y esto va a ir a parar acá, ¿no? Entonces la x en realidad está compuesta por el cifrado anterior y por la x anterior. Entonces, para que no esté muy confuso, les voy a anotar aquí rápido entonces cómo sería estos parámetros que utilizamos para, bueno, y estas otras cosas que nos vienen en el diagrama, para que terminen de entender bien cómo es el cifrado. Ok, entonces más o menos así quedarían nuestros elementos para el cifrado. Lo voy a marcar aquí con azulito. Entonces básicamente el input de cada bloque, que era X, entonces X iba a depender del anterior, del XY anterior, que es todo lo que está después de S, ¿no? O sea, desde S hasta el final, concatenado con el cifrado anterior, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, como se podrán dar cuenta, esta es una definición recursiva, entonces nuestro caso base de X sería el vector de inicialización. Después, ¿cómo sería el cifrado? Pues el cifrado es lo que resulta, como vimos aquí en el rojito, de lo que resulte del cifrado de nuestra caja negra, que no sé, digamos, pensamos que es AES, sería esto, pero usamos nada más la primera parte, ¿no? Desde el principio todo lo que está hasta ese. Y le hacemos un XOR con el texto claro. Bueno, con el texto claro de ese bloque, ¿no? Porque acuérdense que igual tenemos que dividir, para todos estos tenemos que dividir el mensaje
en pedacitos, ¿no? En nuestros bloques de 128 bits, que es lo que acepta AES, por ejemplo. Pero en dado caso que utilicen otro algoritmo de cifrado, pues sería la longitud que acepte ese algoritmo de cifrado por bloques. Y bueno, para el descifrado es básicamente lo mismo. Nada más acuérdense como yendo hacia atrás. Pero bueno, lo interesante de esto es que utilizamos nada más el método de cifrado, ¿no? No necesitamos el método de cifrado de nuestra caja negra. ¿Por qué es esto? Porque si se dan cuenta, al meter nuestro cifrado, esto es lo que tenemos, ¿no? Al meter nuestro cifrado, pues nada más hacemos el XOR con el... nada más necesitamos hacer un XOR con el... Aquí, perdón. Si vamos al revés, perdón, estaba señalando en el diagrama correcto. Si vamos al revés, al meter nuestro cifrado, lo único que pasa es que tenemos que hacer un XOR para obtener el texto claro. Entonces, al hacer, como saben, el XOR es la función inversa de sí misma. Entonces, aplicar XOR 2 veces nos va a regresar al mensaje original o al texto original. Entonces, la forma en la que quedaría esto, se los voy a volver a anotar ahora de este lado. Lo voy a encerrar ahora en verde. Se los voy a anotar aquí cómo sería el descifrado, solo para que quede súper claro. Ok, entonces sería básicamente de esta manera. El mensaje va a ser el cifrado, el criptograma de ese bloque. Le hacemos un XOR con el resultado del bloque cifrado, ¿no? Entonces sería básicamente esto, ¿no? Le metemos el vector de inicialización a esta y bueno, esa rayita no importa ahí. Y luego lo que va a pasar es que vamos a hacer el resultado, lo vamos a cifrar con el texto cifrado y eso nos va a dar el mensaje. Pero ahora el input del siguiente bloque va a ser el x y menos 1, que ya sabemos cuáles son los x, que aquí no viene, pero recuerden que aquí está. Desde este hasta el final, concatenado con el texto cifrado. Y bueno, igual esto es una función recursiva tal, entonces necesitamos nuestro vector de inicialización para el primer bloque, ¿no? Vamos a regresar ahora al láser, por si acaso. Y bueno, aquí está un poquito más explicado como resumido y en texto, por si lo quieren leer. Creo que en este caso solo lo voy a dejar aquí un momento para que lo lean, pero no me lo voy a saltar, pero ustedes lo pueden revisar en las diapositivas que les subimos, ¿no? Y este ahora es el output feedback, que básicamente, si se dan cuenta, es casi lo mismo que el anterior que acabamos de ver, solo el feedback, el cipher feedback, solo que tenemos que darnos cuenta de cómo es que se toma el input del siguiente bloque, ¿no? Acuérdense que aquí es un XY que está conformado de dos partes y la segunda parte es el cifrado del bloque anterior. Ahora vamos a darnos cuenta cómo es en el output feedback. El output feedback es igual el resultado del bloque anterior, pero ya no es el cifrado, ¿se dan cuenta? Porque el cifrado es una vez que le aplicamos el XOR con el texto plano y aquí no aplicamos no aplicamos el XOR con el texto plano antes de darle el input al siguiente bloque. Entonces básicamente es lo mismo, pero cambia en esa pequeña situación. Y bueno, para el descifrado pues básicamente va a ser lo mismo, solo acuérdense que el cifrado, bueno, si regresamos aquí, el input del siguiente ya no va a tomar el cifrado con el texto plano, sino que va a tomar solo el cifrado de nuestro bloque negro. Igual solo es necesario utilizar el cifrado para nuestro bloque negro, nuestra caja negra, perdón, y ya no necesitamos utilizar el descifrado. Ok, entonces ahora, sí, bueno, aquí tenemos lo mismo, aquí descrito en textito por si cuando lo quieran repasar. Y ahora vamos a pasar al counter mode. Este está bastante chido. Este es el que rompe esta línea que les digo como de poder ser paralelizable, porque si se dan cuenta todos estos dependen del bloque anterior, este y este también. Entonces este ya no, si se dan cuenta no depende del bloque anterior. Entonces aquí entra el concepto de nonce que les decía, que básicamente pueden pensar que es como el vector de inicialización. Los conceptos son distintos, pero en los diagramas en general, si buscan diagramas suelen ponerlos igual. Entonces, ok, vamos a explicar cómo funciona este. Supongamos que todo esto es como nuestro vector de inicialización que teníamos. Pero, por ejemplo, algo curioso aquí es que este modo de operación no cifra
o no le da como input al bloque de cifrado que digamos que es AES, no le da el mensaje claro, ¿no? Le da un vector de inicialización, digamos, y cómo está compuesto este vector de inicialización. Está compuesto por dos cosas: un contador que va incrementando tal cual conforme va avanzando el mensaje, y un nonce. El nonce es como ya habíamos platicado, es un número de uso único. Entonces cada vez que queramos cifrar debemos cambiar el nonce, ¿no? El contador claramente se queda igual. Pero entonces esto está concatenado, bueno, este valor, como ya sabrán, para AES, por ejemplo. Pero bueno, depende del cifrado que quieran utilizar. Pero para AES va a ser de 128 bits. Entonces cada uno de estos va a ser de 64 bits. Entonces vamos a tener que agotar las posibilidades del nonce de 64 bits antes de cambiar de llave. Porque queremos usarlo solo una vez. No, el nonce. Ok, entonces dicho esto, pues lo único que pasa aquí es que concatenamos el nonce con el contador. Eso se lo pasamos a nuestro bloque cifrado. Y al resultado le hacemos un XOR con el texto plano y ese va a ser nuestro cifrado, tal cual. Está bastante sencillo de entender. Lo bueno de esto es que ya si se dan cuenta, ya no pasa lo mismo que pasaba en el Electronic Codebook, ¿no? No importa que sea el mismo mensaje al principio. O sea, por ejemplo, retomando el concepto bueno, la idea esta del ejemplo del cifrado de la imagen del Tux, que es el pingüinito de Linux. Justo lo que pasaba es que había mucha información parecida, ¿no? Mucha información igual. En el fondo, por ejemplo, todo era blanco o el fondo era negro, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que como no estamos cifrando como aquí no estamos cifrando la información del mensaje en claro, pues entonces esto va a ser un valor, digamos, random, ¿no? Entonces al agregarlo al texto plano, aunque el texto plano sea igual, este input con el que se le hace el XOR va a ser random, aunque el bloque del texto claro sea el mismo. Por lo tanto, el resultado va a ser distinto. Entonces, no va a haber esta confusión en los que el bloque del texto claro iguales en el mensaje van a resultar en bloques de criptotexto iguales, van a ser distintos siempre. Entonces está muy chido y ahí ya resolvemos el problema del Electronic Codebook, ¿no? Otra cosa en comparación con los modos de operación anteriores, que era el problema que nos surgía, es que no era paralelizable. Pues este claramente ya es paralelizable porque cada bloque no depende de ningún otro, entonces nosotros podemos ir cifrando cada bloque, sí, con cada uno de estos bloques como queramos. Otra cosa que está buena es que igual que en los últimos dos cifrados anteriores, nada más necesitamos utilizar el modo de cifrado de nuestra cajita negra. ¿Y por qué? Pues es por lo mismo, ¿no? Porque al resultado de esto en realidad lo que estamos haciendo es hacerle un XOR con el texto plano o con el cifrado. Entonces en realidad al hacer el inverso, pues le tenemos que meter lo mismo a la caja negra, ¿no? Es lo mismo que en el pasado, entonces como le tenemos que meter lo mismo, pues lo que tenemos que hacer es aplicar la función inversa del XOR, que es el XOR. Entonces en realidad con aplicar aquí el XOR obtenemos lo mismo que era lo que había recibido la caja de cifrado, entonces va a ser ya descifrado. Ok, pero bueno, para que haya más modos de operación, o sea, porque esto tiene como criptográficamente lo que necesitamos, ¿no? Es paralelizable, omite esos errores que tenía el Electronic Codebook. Por lo mismo que es paralelizable, pues no es lento el modo de operación. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con este modo de operación? Y bueno, una de las cosas que es que fácilmente un atacante puede modificar algunos bits o manipular algunos bits del cifrado, y esto tendrá un impacto directo en el texto claro. Entonces, si tenemos una comunicación entre los clásicos Alice y Bob y tenemos un espía ahí en medio, no sé, digamos Charles o algo así, pues el problema es que ese espía ahí en medio pues puede modificar cualquier dato del texto cifrado, y al recibirlo Bob, por ejemplo, si la comunicación era de Alice a Bob, pues entonces va a tener un mensaje al descifrarlo. Cuando Bob lo descifre, los cambios que le hizo
el atacante al criptotexto se van a reflejar en el mensaje claro, entonces Bob no va a tener el mensaje que él estaba mandando a Alice. Pues eso es un gran problema y se puede prestar para varias fallas de seguridad. Entonces aquí es donde metemos lo que les había comentado al principio, bueno, cuando necesitamos como un mensaje, un estilo de autenticación, que es lo que se me trabó un poco la lengua, pero es lo que le mete el GMC, ¿no? El Galois Mouth Counter, que básicamente es retomar esto con otras cosas, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, entonces este está bastante bueno, ¿no? Y bueno, algo que es importante mencionar es que este nonce sí tiene razón de ser, bueno, claramente tiene razón de ser, pero tiene importancia en nuestro modo de operación. De no tenerlo, el contador sería como un poco constante en un... Bueno, no tan constante porque puede ser en un rango de 128 bits, que es un rango grande, pero aún así se podrían efectuar ciertos ataques sobre el contador. Entonces, justo lo que al agregar el nonce un valor random, lo que nos permite es evitar esos ataques. Y bueno, también lo que nos permite, como les había mencionado, más o menos creo, es que pues para un mismo nonce nos va a dar un mismo nonce y una misma llave, nos va a dar bloques distintos. El problema es cuando esto tiene un límite, cuando llegamos a este límite se van a empezar a repetir los bloques. Entonces, justo por lo que es importante es ir cambiando el nonce conforme vayamos utilizando este modo de operación. Entonces, pues bueno, aquí ya está la parte escrita, que como ya vieron me las voy a saltar. Y vamos a pasar al Galois Counter Mode. Se ve un poco más complicado, pero en realidad es muy parecido, ¿no? Entonces vamos a agarrar una plumita. Vamos a retomar el ejemplo que les estaba diciendo de Alice y Bob, para ponerlo un poco más conciso. Entonces, Alice le manda un mensaje a Bob y Charles está ahí en medio molestando. Entonces, si Charles modifica cualquier... en el counter mode, la que pasaba es que si Charles modifica cualquier bit del criptotexto, al momento que Bob descifre, va a tener un mensaje distinto al original, ¿no? Entonces, aquí como descifrado es distinto del cifrado, digámoslo así, de alguna manera. Y pues el problema es que aquí Bob no va a tener, si es el único modo de comunicación que tienen Alice y Bob, pues Bob no va a tener manera de saber si ese es el mensaje correcto o no. Entonces, si supone que es el mensaje correcto, pues puede haber modificado ciertas cosas importantes que hagan que lo que va a hacer Bob con base en ese mensaje o en ese medio de comunicación sea catastrófico, ¿no? Entonces sí es muy importante y es muy peligroso esto que pueda hacer Charles, ¿no? Por poner un ejemplo súper sencillo, imagínense que esto es una comunicación entre bancos o algo así, y entonces le dice que lo que quiere que haga Bob es que modifique el estado de cuenta de alguna cuenta, ¿no? Que le aumente $1.000.000, por decir algo. Pero Charles modifica un bit muy específico que dice que en vez de aumentar es decrementar. Entonces ahora lo que va a hacer Bob es decrementar $1.000.000. Pues bueno, eso está súper no chido, ¿no? Entonces queremos que Bob tenga alguna herramienta, algún método para poder verificar que el mensaje que le llegó no ha sido modificado y es tal cual el que tiene que ser. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando un Mac, ¿no? Que se llama Message Authentication Code, y esto va sobre el cifrado. Y bueno, como vamos a ver más adelante sobre otras cosas, porque este modo de operación admite o acepta información adicional a lo que le estamos mandando cifrado, ¿no? Sobre todo para protocolos como Internet. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. Entonces, adentrémonos a cómo funciona el GSM, el Galois Counter Mode. Ok, para empezar, muy rápido porque se llama Galois Counter Mode, porque funciona, bueno, el counter mode ya sabemos por qué, porque retoma lo del counter mode, ¿no? Es esta primera parte, déjenme ponerlo con este rosita, como esta primera parte de aquí hasta más o menos acá, es casi lo mismo que el CTR, es el counter mode, y esta última parte, lo voy a poner con este rojito, de aquí para acá, es como lo que le agrega el Galois, ¿no? Ahí. Y es básicamente la autenticación que le ponemos como Mac.
Eh, ok, lo importante aquí es por qué se llama Galois, porque estos bloquecitos que se llaman, como pueden ver ahí, mult es de multiplication, de multiplicación, y esto funciona sobre un campo finito que se puede llamar como campos de Galois, y el campo sobre el que va a funcionar es este, ¿no? Porque tenemos, tenemos 128 bits que les pueden entrar, ¿no? Entonces, ok, empecemos. Voy a utilizar el láser ahora. Esta parte es básicamente lo mismo. Aquí el contador está asociado con un nonce que les digo, ¿no? En algunos diagramas lo ponemos como el vector de inicialización, pero esto es un nonce, como lo habíamos dicho. El vector va incrementando y va cambiando con el nonce. Entonces, por ejemplo, omitamos este primer bloque por un momento. Lo que pasa aquí es agarramos el contador, lo ciframos, le hacemos un XOR con el texto claro y tenemos nuestro cifrado. Regresemos rapidísimo a esto. Y es básicamente eso, ¿no? Ciframos nuestro texto, nuestro nonce, nuestro vector de inicialización, como lo quieran llamar. Lo ciframos, luego le hacemos un XOR con el texto plano y obtenemos nuestro cifrado. Es exactamente lo que tenemos aquí, ¿no? Pero ahora lo que queremos agregarle, en realidad, es el método de autenticación, ¿no? Y eso lo hacemos con esta parte. Entonces lo que va a funcionar más adelante, bueno, después de esto les voy a explicar cómo funciona más o menos esto de la multiplicación en estos campos, en este campo de Galois o en este campo finito. Pero después de esto lo que hacemos es que vamos a hacer un XOR con... bueno, primero, mejor, ignoremos este primero. Entonces ignoremos esto, entonces vamos a hacer un XOR con algún, o sea, ignoremos qué es esto y supongamos que es como un vector de inicialización. Ahorita más adelante con un ejemplo les voy a explicar esto de dónde sale y por qué es importante. Entonces hacemos un XOR con un vector de inicialización, digamos, para este primer caso. Y eso lo vamos a meter a esta cajita negra que es la multiplicación de polinomios en este campo. Y después el resultado de aquí se lo vamos a pasar al siguiente bloque y va a volver a pasarlo. Y después, otra de las cosas que esto funciona para autenticación. Otra de las cosas que vamos a utilizar y que vamos a autenticar es, bueno, esta es una parte de la autenticación, pero ahorita se lo voy a explicar con un ejemplo para que quede bien claro. Y otra cosa de las que vamos a autenticar es la longitud del criptotexto, ¿no? Esta es la len de C, es la longitud del criptotexto, y len de A es la de esta otra cosita que ahorita no les he explicado, pero les voy a explicar más adelante. Y después de esto lo volvemos a meter, bueno, le hacemos un XOR con el resultado de todo lo demás y lo volvemos a meter a una cajita negra de multiplicación en campos finitos, y luego nos va a dar este que es el cifrado, perdón, no el cifrado, la MAC, que es el mensaje de autenticación, que se le conoce como tag, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a pasar al ejemplo. Bueno, pero rápido, antes de pasar a eso, les quiero decir otra cosa que creo que no les dije, que es muy importante. Lo voy a poner con este verde. Si se dan cuenta, aquí tenemos una llave K, que es con la que ciframos nuestra cajita en AES. Tenemos otra llave H, que es la que utilizamos para las multiplicaciones en los campos finitos, ¿no? Esta H, ¿de dónde sale? Bueno, esta H es básicamente la concatenación del mensaje del vector de inicialización y un vector de ceros, ¿no? De 0 de 128 bits. Y luego esta esta llave es la que vamos a utilizar en estas cajitas negras para la multiplicación de vectores, de polinomios. Entonces, pues creo que con esto tenemos todo claro para pasar al mensajito de qué es esta otra cosa que funciona como, digamos, como vector de inicialización de la parte de la autenticación. Entonces, retomemos esta idea de Alice y Bob. Alice le manda un mensaje a Bob, pero en general, como mandamos los mensajes en internet, pues no solo es el mensaje, ¿no? Tiene otras cosas, tiene una información adicional. Entonces vayamos a pintarlo como de esta manera. Y supongamos que viene hasta acá y todo esto es el mensaje. Todo esto azul es el mensaje. Todo esto es el mensaje.
Y esta parte puede tener otra información que es igual importante. No es el mensaje, pero igual es importante. Digamos como la IP y el puerto. Estos son ejemplos muy sencillos ahorita para nada más mostrar una idea. Supongamos que esta es del destino, fuente, perdón, fuente y destino. Aquí. ¿No? Entonces, esta es información adicional que es importante, que la tiene que saber Bob y el protocolo de internet para saber cómo mandar los mensajes, ¿no? Entonces, okay. Esta información también puede funcionar y también es importante que Bob sepa que no ha sido alterada por un Charles, ¿no? Entonces, esta información adicional es lo que podemos meter aquí como out data. Entonces, esto le voy a poner aquí rápido. Out data. Lo pueden conseguir en otros diagramas de otra manera, pero bueno, en este que estamos revisando lo manejan de esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar con esta información adicional que necesitamos o que vamos a utilizar para nuestra Mac? Entonces aquí, justo la Mac que les había dicho que no me quise adelantar, pero entonces aquí en realidad la Mac también podría ser el cifrado concatenado con la información adicional, que lo pondremos como AD. Sí, no sé, lo que sea. Esto es como de additional data, que suelen usarlo, pero de la manera que lo quieran representar está bien. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar aquí. Nuestra additional data, aquí lo voy a poner AD igual, por si lo quieren, si lo revisan y en algún lado está de esa manera, para que sepan a qué se refiere. Y entonces este additional data va a entrar a nuestra cajita de autenticación, que es de las multiplicaciones de Galois. Bueno, en este campo finito. Y después esto es lo que va a entrar en el XOR del resultado de los blocks anteriores, de los blocks que se están cifrando. Y pues esta que está aquí, que lo habíamos dejado de lado un poco, esta básicamente es la llave H, ¿no? Porque es el vector de inicialización concatenado con el vector 0 de counter de 128 bits. Y porque acuérdense que esto recibe 128 bits, ¿no? Entonces estos contadores son de 128 bits, pero solo para el primero le metemos el contador. Y esto es lo que esta que es como la llave H, es la que utilizamos al final para hacer un XOR y tener la MAC, o el Authentication Tag, que le dicen en otras fuentes. Bueno, y ahora ya nada más recapitulando, voy a utilizar el láser para recapitular algunas cosas importantes. ¿Qué es lo que estamos autenticando aquí? Estamos autenticando el cifrado, claramente, que es este cifrado. Estamos autenticando la información adicional que necesitamos o que podríamos necesitar. O sea, esto podría no estar, ¿no? Pero es importante para mensajes y protocolos de internet, por ejemplo. Estamos agregándole data adicional, información adicional, perdón por el Spanglish. Información adicional que queremos también autenticar, que queremos y es importante autenticar. Y además estamos autenticando la longitud del criptotexto, que es la longitud de A, que es nuestra información adicional, y el criptotexto. Aunado a eso, quiero dejar bien claro que lo que recibe Bob en este caso, espero que no con todos mis garabatos no se confundan, si no me dicen para explicárselos de una mejor forma, pero bueno, lo que recibe Bob va a ser como el cifrado con una llave K más una MAC, ¿no? Con una llave H, porque ya es esta llave que ya sabemos. El MAC, MAC o tag, lo voy a poner aquí, bajito, por si lo quieren revisar en otros lados, le llaman también tag o authentication tag. Y bueno, sí, creo que eso es básicamente todo por el Galois Counter Mode. Bueno, pero mejor antes de terminar, déjenme reforzar un poco de estas ideas que les he estado diciendo para que queden súper claras. ¿Qué pasa ahora en este Galois, en este modo de operación, cuando un atacante, un hombre ahí, un espía en medio de la comunicación, cambia algún bit del cifrado? Pues bueno, lo que va a pasar es que Bob va a tener una MAC que no concuerda con el cifrado, entonces va a saber que el mensaje ha sido manipulado y va a pedir que le reenvíen el mensaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué más? Bueno, justo con eso es que
O sea, de la mano de eso es que cuando para replicar o sea, si tú cambias el cifrado, para replicar la MAC necesitas la llave. Porque como ya sabemos aquí, la llave es parte de... La llave para el mensaje de autenticación es el cifrado. Bueno, aquí lo puse como nada más esto, ¿verdad? Pero esto no está completo. Esto en realidad es el cifrado. El cifrado de eso, perdón. No lo escribí completo y es mala mía, pero bueno. Es el cifrado de el vector de inicialización con un vector de ceros, ¿no? De 128 bits. Entonces son 128 ceros, básicamente. Y esto encriptado es lo que vamos a utilizar como llave para esta cajita negra. Entonces, bueno, este es como uno de los más utilizados en internet porque justo permite la autenticación entre las dos partes de la comunicación y pues está muy bueno. Más adelante vamos a ver si usan un sniffer como Wireshark para ver cómo está funcionando todos los protocolos y toda la comunicación entre el cliente y el servidor, por poner un ejemplo, pero pueden ser entre dos entidades cualquiera. Vamos a ver qué protocolos de comunicación están utilizando y pues muchos, no quiero decir los más usados porque se usan muchos, pero muchos de los usados que se van a dar cuenta es el Galois Counter Mode con AES, porque permite la autenticación entre los participantes de esta comunicación. Y bueno, ahora sí ya para terminar, perdón que me alargué mucho con esto, pero recuerden que aquí no pueden utilizar igual como el vector de inicialización muchas veces, o sea, es recomendable nada más usarlo una vez, porque justo lo que puede pasar es que para mensajes distintos obtengan el mismo resultado en algún bloque, y eso es muy malo, ¿no? Entonces ya habiendo dicho eso, ya pasemos de aquí. Y bueno, les voy a hacer un paréntesis súper rápido de explicarles los campos finitos. No sé si están muy interesados en que se los explique, pero bueno, igual lo voy a hacer rápido porque me parece que es importante. Bueno, igual aquí tenemos, les escribí más o menos cómo es que funciona el Galois Counter Mode y pues para que ustedes lo puedan leer en las presentaciones, que no sé si ya les subimos esta, me parece que sí. Pero bueno, voy a pasar a explicarles cómo es la multiplicación en 128 en GF2 a la 128, que es el campo finito 2 a la 128. Bueno, entonces nuestra plática de los campos de Galois o campos finitos va a ser muy rápida y es cómo funciona la multiplicación en este campo, ¿no? No vamos a ahondar demasiado porque creo que sale un poco del alcance del video, pero bueno, como bueno, tal vez se acordarán, este campo está definido como el grupo de tipo Z2 o abeliano que tiene estos componentes. Hay dos, no, uno, perdón. Y está dividido con el polinomio irreducible de mayor grado, que va a ser x a la 128 más x a la 7 más x al cuadrado más x, si no me equivoco, y a más 1. Todo polinomio irreducible tiene que terminar en 1, ¿no? Entonces esto básicamente entonces este grupo básicamente que van a ser todos los polinomios menor a este. Esto va a ser como 0, 1, x, x más 1, x más 1, x cuadrada más 1, etc., ¿no? Y pues sí, entonces ¿cómo va a funcionar? Ahora vamos a agarrar cómo va a funcionar esta cajita, ¿no? Ya sabemos cómo está definido nuestro grupo, nuestro campo, perdón. Supongamos que esta es nuestra cajita, MH, esta cajita negra. Recuerden aquí que H es igual a... ¿es igual a qué? Claro, a lo encriptado del vector de inicialización concatenado con el vector 0 de 128 bits, ¿no? Ok, entonces ahora regresamos al mordito y vamos a ver cómo es que está funcionando esto aquí, ¿no? Entonces, digamos que tenemos nuestro texto cifrado, nuestro criptotexto, digámosle CT1. Y esto es básicamente unos y ceros y unos y salieron los puntitos. Y esto, ¿no? No sé, algo así.
Entonces lo primero que tenemos que hacer, como queremos hacer las operaciones en un campo finito y vamos a utilizar polinomios, pues lo primero que queremos hacer es convertir este criptotexto a polinomios. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a agarrar un verde. Pues vamos a empezar con no sé si ya han visto esto, tal vez sí, pero bueno, lo recuerdo rápido. Vamos a agarrar el bit menos significativo. Perdón por las notificaciones de los mensajes, pero no lo puedo cerrar en este momento. Entonces vamos a agarrar y entonces como tiene un 1, pues lo vamos a convertir al primer polinomio. Bueno, algo que es importante especificar es que en el campo de multiplicaciones, en este campo finito, no se toma el 0, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Entonces ahora, como va a ser convertir este mensaje, este criptotexto, este texto a polinomios, agarras el bit menos significativo, lo empiezas a convertir a los polinomios y lo que te quede pues va a ser el polinomio, ¿no? Entonces supongamos, vamos a empezar en agarras entonces va a ser 1, ¿no? Y luego va a ser x. Y luego pues va a ser 0, bueno, porque esto es el 1, ¿no? Pero entonces va a ser 0 por x cuadrado. Entonces esto se va. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, un ejemplo rapidísimo. No se pone el puntito. Un ejemplo rapidísimo. Supongamos que tenemos este criptotexto, ¿no? Entonces ahora queremos ver cómo sería con el verde para mantenerlo, su representación de polinomio. Su representación de polinomio sería pues 1, x cuadrada y x a la cuarta. Y este sería el polinomio, ¿no? Entonces ya tenemos, estoy poniendo un ejemplo muy sencillo porque pues esto es de 128 bits, entonces el polinomio sería enorme, pero supongamos que es y aquí son puros ceros. 0, 0, 0, y así, ¿no? Para poner un ejemplo muy pequeño, muy claro. Y esto lo vamos a multiplicar por la llave, ¿no? Entonces la llave también la tenemos que convertir a polinomio. Entonces supongamos ahora que la llave es, vamos a dividir aquí, que nuestra llave es, no sé, algo así como, no sé, convertimos la llave, perdón, entré un poco en pensamiento. Convertimos la llave y tenemos algo así como x quinta más x. Entonces aquí tenemos ya nuestros dos polinomios. Y vamos a poner como polinomio también, así. Y lo que tenemos que hacer ahora, como se podrán imaginar, pues es multiplicarlos. Aquí multiplicarlos. Voy a poner así como la multiplicación en este campo. Y una vez que vamos aquí a obtener, pues no sé, nuestro resultado de multiplicar estos dos campos, va a ser un polinomio. Y luego eso lo vamos a convertir a binario. Binario. Entonces vamos a tener algo básicamente como bueno, ya saben cómo es el binario, ¿no? Claramente. No se los tengo que recordar, pero vamos a tener algo así, ¿no? Pero bueno, aquí puede suceder un problema que seguramente ustedes ya se dieron cuenta, que alguna de estas multiplicaciones podría exceder el polinomio mayor, que es x a la 128, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que multiplicar este polinomio, digamos, por x, no sé, que ese fuera nuestro resultado de la multiplicación, lo voy a poner rápido nada más para ejemplificarlo. 128 más x a la 7 más x cuadrada más x más 1 igual a 0, ¿no? Bueno, dejemos el igual a 0 de lado un momento. Ok, bueno, después de esta pequeña corte técnico, entonces esto nos va a dar x a la 129 más x a la... mi x fue mi más fue una x, más x a la 8 más x al cubo más x al cuadrado más x, ¿no? Luego todo esto lo igualamos a 0 y porque queremos buscar cuál sería, o sea, como queremos reducir el polinomio, ¿no? Entonces queremos saber cuál sería su equivalente. Entonces ahora pues pasamos todo para el otro lado, o sea, restamos básicamente, pero en este campo finito no existe la resta, entonces vamos a tener como x a la 129 va a ser igual a x a la 8 más x a la 3 más x al cuadrado
más x, ¿no? Entonces ya tenemos una forma de reducir este polinomio a un polinomio que sí esté dentro de nuestro campo finito. Entonces básicamente esto es como más o menos cómo funcionaría esta caja y cómo funcionan estas multiplicaciones dentro de un campo finito. Les digo que la explicación está muy por encimita, hay muchas más cosas que ver de esto, pero bueno, no, como que no es el objetivo, ¿no? Pero pues para que lo tengan ahí más o menos en mente. Ok, entonces ahora vamos a pasar a nuestro último modo de operación, que es el XTS, si recuerdan. Ese también funciona utilizando operaciones sobre el campo finito que acabamos de ver. Entonces, a diferencia de los demás, este último lo voy a presentar utilizando el texto que está escrito en la presentación, para que vean que lo que está escrito en la presentación va a ser muy útil también para cuando ustedes quieran repasar. Entonces, vamos a utilizar aquí unas pocas notaciones que les voy a aclarar, que creo que no vienen en el texto. Esto no viene en el texto, lo puedo agregar después. Bueno, no estoy muy seguro si viene en el texto o no, la verdad, pero bueno, este es el valor de que le conocemos, que es la i, que se le conoce como tweak value, o valor de retoque, ¿no? Si lo queremos traducir un poco. Entonces le vamos a poner valor de retoque y consta de 128 bits, ¿no? Después vamos a ver que es el alfa. El alfa es este elemento de aquí y es un elemento primitivo. Elemento primitivo en el campo, que es gf2 a la 128. Este lo voy a subrayar para que no se les olvide que este es el campo en el que estamos trabajando. Y después queda este, que este no es el XOR, si se dan cuenta es como de multiplicación. Entonces justo esta es la multiplicación definida en el campo. Definida aquí, en el campo. ¿Ok? Pues eso es básicamente todo lo que tenemos que saber. Bueno, ya saben que este es el XOR y pues todo lo demás ya lo saben, ¿no? Entonces vamos a utilizar el texto para ver qué tal nos va. Entonces voy a pasar al marcador al lásercito para no hacer más rayones. Entonces bueno, necesitamos dos llaves aquí, ¿no? Una llave va a ser utilizada, pero estas dos llaves son para es igual. Importante recalcar. Una llave va a ser utilizada para cifrar el valor de retoque, ¿no? Entonces aquí entra el valor de retoque, le pasamos la llave 2 y este se cifra y este va a ser el output para las siguientes cosas que vamos a ver ahorita, ¿no? Y después la llave 1 va a ser utilizada para cifrar el texto o el mensaje, el texto claro o el mensaje. Y pues eso es todo lo que necesito por ahora. Aquí dice, me adelanté un poco, pero bueno. La llave 1 es la que se utiliza para el cifrado del bloque del mensaje con AES, la llave 2 es para el tweak value. Y después, a cada bloque del mensaje en claro se le asigna un valor consecutivo entero no negativo, conocido como tweak value. El primero es asignado aleatoriamente. Entonces, este primero es asignado aleatoriamente y después estos valores, los siguientes valores de alfa va a ser el valor que tuvimos de salida con el tweak value multiplicado por un elemento primitivo del campo. Y después el siguiente va a ser el mismo, ¿no? O sea, el siguiente valor va a ser el resultado de esta multiplicación, de nuevo multiplicado de nuevo por elemento primitivo, y así consecutivamente, ¿no? Después nos dice tweak value descifrado con la llave aquí 2 usando bueno, sí, creo que eso está un poco repetitivo. Después, el tweak value ha sido cifrado. El tweak value que ha sido cifrado es modificando al realizar la multiplicación de polinomios en un campo finito de operación. Es lo que ya hablamos, ¿no? Este tweak value es modificado. Me estoy adelantando un poco, perdón, pero es importante que sepan que la presentación es suficiente para que puedan repasar. Entonces, el tweak value que sale, ya vimos, lo modificamos multiplicándolo por un elemento primitivo del campo. Luego esta modificación logra una mayor difusión y se busca que bloques de datos idénticos no produzcan un texto descifrado idéntico, ¿no? Esto es lo que siempre buscamos. Sin el uso de los vectores de inicialización ni encadenamiento entre cifrado de cada bloque como se hace en otros modos de operación. Esto es importante recalcarlo porque, pues como hemos visto en todos los demás, utilizan estos y en este no, entonces está bastante ingenioso. Sigamos, creo que esta ya es la última. Como cada bloque es independiente y no existe encadenamiento entre sí, si un bloque se corrompe solamente se dañarán los datos de ese bloque. Eso es importante porque al no tener dependencia entre bloques, pues podemos no perder toda la información si una cosa falla, ¿no? Y el cifrado se puede llevar a cabo en paralelo. Eso es importante. Y sí, hasta ahí acaba esta primera parte. Entonces nada más vamos a regresar y vamos a hacer un resumen rápido.
le metemos un tweak value, un valor de retoque. Este es cifrado con una llave que es la llave 2 y con AES. Y luego, bueno, AES en el caso que estemos utilizando, porque acuérdense que estos cifrados en bloque pueden utilizar cualquier algoritmo de cifrado en bloque, ¿no? O por bloques. Entonces, ya, este es el valor que va a salir, y estos valores a lo largo del algoritmo del modo de operación van a ser modificados utilizando una multiplicación con un elemento primitivo del grupo. Entonces este nuevo valor siempre va a estar en este grupo, perdón, en este campo. Y luego el valor de cada una de esas modificaciones va a ser metida al bloque como un XOR con el texto plano, y después se va a volver a hacer un XOR con el cifrado. Bueno, con el cifrado resultante que se hace en el bloque cifrado de AES o de cualquier otro algoritmo que utilicen. Y pues ya al final ya tenemos nuestro bloque cifrado, ¿no? Entonces, pues ya esto es todo por los modos de operación. Me gustaría enseñarles rápidamente algunos ejemplos que hemos visto, con los que hemos investigado, en los cuales pueden ver que se usan AES con distintos modos de operación. Entonces el primero, vamos a descartar estas notas. El primero que queremos ver es este de WhatsApp. Este es la especificación criptográfica y de seguridad de WhatsApp. Entonces, si se dan cuenta, aquí utiliza AES 256, eso significa que utiliza una llave 256, que es como la más pesada de las llaves que tenemos, y utiliza el modo CBC, por ejemplo. Aquí utiliza el modo CBC. Ya habíamos visto que es un poco lento y que no puede ser utilizado para paralelizar, y no se puede aprovechar esto, pero aún así hay algunos sistemas de seguridad que lo siguen utilizando. Entonces, porque sigue siendo bueno y confiable. Entonces, este es uno. Otro ejemplo es esta USB, que está bastante chida. Encripta tu información, pero lo hace utilizando... déjame cerrar esto. Lo hace usando hardware. Entonces, el hardware específico para cifrar, y esto es muy bueno, lo hace muy muy rápido, y pues puedes tener ciertas ventajas. Y aquí una de las ventajas que tienes con esta USB, no estoy promocionando ni nada, no creen que ojalá Kingston me diera dinero por decir esto, pero no es así. Solo es un ejemplo. Entonces el punto es que como que tú le pones tu contraseña y la información cifrada, después no sé, como de 3 errores de contraseña, algo así, borra toda la información que está dentro, y además se cifra súper rápido. Entonces está súper chido. Y aquí podemos ver en las especificaciones qué es lo que utiliza. Utiliza AES de 256 bits, puesto con una llave de 256 bits, y utiliza la encripción de XTS, que es la última que vimos, ¿no? Que también está bastante buena. Entonces, pues aquí ya, si se quieren meter a jugar y leer más cosas de estas, está chido. Y el último ejemplo que les voy a enseñar es este tráfico que estuve checando con el sniffer este que les decía de Wireshark, que seguro ya los que ya tomaron clases de redes seguro ya lo conocen súper bien. Entonces, aquí no me acuerdo cuál era el servidor al que me conecté, o sea, bueno, la página con la que estaba platicando. Pero bueno, aquí vemos el client hello, que aquí si quieren hacerlo similar, pueden utilizar estos filtros. Acuérdense que el handshake es con lo que se establece la comunicación entre dos entidades, por decirlo de alguna manera. Y el 1 es el client hello. Bueno, es un código para especificar que es el client hello, y el 2 es para el server hello, que el server hello es como la respuesta del client hello, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo establece la conexión del cliente. Y aquí, si se van aquí a Transport Layer Security, y después aquí hay una cosa que se llama Cipher Suites o Suits, no sé cómo se pronuncia bien. Y lo importante de aquí es que puedes ver como tú eres el cliente, esta es, por ejemplo, mi máquina, es lo que le está diciendo al servidor todos los protocolos de seguridad y para cifrar que propone, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, veamos este utiliza TLS con AES, una llave de 128, el modo de operación GCM, y otra cosa que es como de redes de digestión, creo que se le dice, de SHA-256. Hay algunos que usan SHA-1, por ejemplo pero me parece que son obsoletos y ya no se utilizan. Entonces, estos como que no se deberían utilizar. Y bueno, es importante que sepan que
la forma de comunicación la va a establecer el servidor, ¿no? Porque si la pudiera establecer el cliente, pues podría hacer algún ataque así chido, ¿no? Así como que pones, sí, vamos a comunicarnos con César, cifrado César. Y pues el otro dice, sí, está chido. Y pues obviamente eso ya lo rompes súper rápido y te robas la información. Entonces como que el servidor siempre... Lo que dije fue un ejemplo demasiado exagerado, pero el punto es que el servidor siempre escoge el protocolo con el que se van a comunicar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí hay varios, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, Chacha20 es otro que es muy famoso. Creo que lo vamos a ver más adelante. Aquí está RCA con AES, que también es muy común. O por ejemplo, aquí utilizan GSM, lo que habíamos dicho, muchos de los protocolos. Y aquí hay otros que utilizan GSM, por ejemplo, todos estos están utilizando GSM. Y es muy utilizado GSM porque permite esta autenticación que habíamos dicho y permite autenticar otras cosas aparte del mensaje, o sea, del mensaje en sí que se quiere transmitir, otras cosas que son importantes en los protocolos de comunicación. Entonces ahora veamos lo que les contesta el servidor. Pues el servidor, igual aquí en la capa de transporte, no sé si se acuerdan de todo esto de las capas, pero bueno, en la capa de transporte podemos ver cuál es vamos a ver cuál es el protocolo de seguridad y para cifrar que quiere utilizar el servidor. Entonces aquí está el Handshake Protocol Server Hello, por ejemplo, y aquí está el protocolo que van a utilizar. Entonces dice como, bueno, yo quiero usar el protocolo TLS con AES con una llave de 128. En general AES es súper seguro aún así con una llave de 128. Con una llave de 256 bits igual es así como lo más seguro, pero con 128 igual está muy bien. Entonces también es usado y utiliza una llave más corta, ¿no? Vamos a utilizar el modo de operación en GSM, que ya vimos que está bastante bueno y es muy usado. Entonces, por ejemplo, aquí este servidor decidió utilizarlo. Y de la parte de digestión vamos a utilizar SHA-256. Y pues sí, esto es una forma en la que pueden ver que, no sé, se pueden tratar de hacer un sniffer entre las páginas con las que se quieran comunicar o cuando se quieran comunicar con otra computadora de alguna manera, o con alguna red de alguna manera. Y pues sí, aquí pueden ver cuáles son los protocolos que se están utilizando para la seguridad en la comunicación. Entonces, pues sí, esto sería todo por este video. Perdón si quedó un poco largo, era varias cosas que cubrir y pronto les subiré otro video hablando del efecto avalancha. Entonces, hasta pronto.